vaya abriendo su Biblia conmigo en el capítulo 10 de la carta a los Romanos. Capítulo 10 de la carta a los Romanos. Vamos ahí, capítulo 10 de la carta a los Romanos. Capítulo 10, y estamos estudiando este capítulo. Desde la semana pasada comenzamos a estudiarlo y vamos ahora a ver algo más interesante en este capítulo. Espero que usted ya tenga Romanos capítulo 10 allí abierto y vamos a estudiarlo. Mira, hermano, qué rico está el clima, ¿verdad? Con frillito para estar tomándose una tacita de café y estar viendo una película después del estudio bíblico, ¿verdad? Así que yo eso creo que voy a hacer al nomás terminar, poner una tacita de café, a buscar una buena película y a relajarnos un ratito. Romanos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 5, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Recuerde que la semana pasada estuvimos estudiando desde el 9:30 y llegamos hasta el versículo 5, pero sin embargo se me quedaron algunas cositas del capítulo 5. Hay alguien por ahí que me escribió haciéndome una pregunta en cuanto a la predestinación. Eso creería yo que mañana por la tarde, si Dios lo permite, si no en el otro sábado, si no lo hacemos mañana por la tarde, lo hacemos el otro sábado, vamos a contestar esa pregunta, solo que no es una pregunta tan corta de contestar. Tendríamos que regresar a ver el capítulo 8, versículos del 29 al 30, para que podamos entender un poquito la predestinación, porque me estaban haciendo unas preguntas ahí acerca de eso que quiero aclarar. Así que si no lo vemos mañana, lo vamos a hacer el próximo sábado a la hora del estudio bíblico. Vamos a contestar esa pregunta sobre la predestinación. Así que pendientes. Ahora vamos capítulo 10, versículo 5. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Versículo 7. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8, y ahí terminamos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ok, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que el Espíritu Santo nos enseñe lo que nos quiere enseñar esta tarde. Incline su rostro y vamos a pedirle la guía al Espíritu Santo. Oremos. Señor, que tu Espíritu Santo por favor nos guíe. Que tu Espíritu Santo por favor nos ilumine. Ayúdame, Señor, a poder hablar solamente lo que tu Espíritu Santo quiere que yo hable. Úsame, límpiame para que yo pueda hablar solamente palabras que vengan de ti. Solo quiero ser un instrumento para que tu iglesia sea edificada. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted por algún motivo no puede terminar de ver el estudio ahora, si por algún motivo quiere compartirlo, recuerde que el estudio queda en la página de la iglesia, aquí queda colgado, y si no también lo puede buscar a partir de las 8 de la noche en el canal de YouTube Taber San Francisco Lempa. Ahí lo puede buscar y gracias a Dios estamos tratando de llevar más palabra del Señor a través de estos medios. Pero vamos a lo que nos atañe esta tarde. Capítulo 10, versículo 5. Mire, vamos a empezar nuevamente y como siempre lo hago, voy a hacer un pequeñito repaso de lo que vimos la semana pasada para que nos tengamos un poquito más fresco, ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada tocante a los versículos 4 y 5, dice el versículo 4, pero présteme atención, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas.
veníamos diciendo en el capítulo 10, versículo 1, 2 y 3, pero en el versículo 3 específicamente veníamos diciendo que el apóstol Pablo le está explicando a los judíos en Roma, les está diciendo que ya no se habían querido someter a la ley de Dios, o no se habían querido someter a la forma en la que Dios había establecido para ser salvos, sino que ellos habían querido seguir su propia forma de hacer las cosas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si usted busca el capítulo 10, versículo 3, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Luego dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué le expliqué yo para que tengamos claro esto? ¿Qué le expliqué yo en cuanto a que el fin de la ley es Cristo? Le dije que la palabra fin tiene dos connotaciones. Y el fin tiene las siguientes connotaciones. Se la voy a volver a leer para que usted lo recuerde. Tiene punto, meta, resultado, propósito. Esas son las implicaciones que tiene la palabra fin. Y tiene otras implicaciones, que es impuesto o tasa a pagar. Es decir, si lo aplicamos al versículo 4, el fin de la ley es Cristo, tiene estas dos connotaciones. Présteme atención para que nos quede súper clarísimo esto. El fin, el propósito de la ley era guiarnos a Cristo. Ese es el propósito de la ley, guiarnos a Cristo. El pueblo de Israel no lo entendió de esa manera, pero el propósito de la ley es guiarnos a Cristo. La ley, si usted se va a los capítulos anteriores que ya estudiamos, se recuerda que vimos que la ley, el propósito que tiene es mostrarnos que somos pecadores. El apóstol Pablo lo dice. Sin la ley yo no hubiera conocido que la codicia es pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, por la ley lo conocí, pero la ley no tuvo ningún poder para salvarme, dice el apóstol. Ahora lo encontramos nuevamente aquí. El fin de la ley es que nosotros seamos guiados a nuestro Señor Jesucristo. Primera implicación. Segunda implicación. Cristo cumplió toda la ley, porque el fin de la ley, primero, el fin como propósito. Segundo, el fin como un impuesto o como una tasa a pagar. ¿Qué quiere decir? Cristo cumplió o pagó todo lo que la ley exigía, incluyendo el sacrificio. Y ese sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario. Espero que ese punto haya quedado claro, hermanos. Les recuerdo, si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, por favor no dude, déjenos eso en la cajita de los comentarios. Con gusto se lo contestamos. Así es como vamos a contestar la pregunta sobre la predestinación. Así es como la vamos a contestar. Alguien me escribió y me dijo, no entiendo esto. Ok, con gusto le contestamos. Así que, por favor, si tiene alguna duda, algo no le quedó claro, hágamelo saber. Entonces dice, porque el fin de la ley es Cristo. Repito, para que nos quede claro, repito por última vez. El fin es, la ley nos lleva a Cristo. Esa es la finalidad. Y Cristo cumplió toda la ley. Eso es. Pero hay un propósito para eso. Mire, después de la coma dice, para justicia a todo aquel que cree. Otra vez. Para justicia a todo aquel que cree. Al leer esto, nos damos cuenta que lo único que debemos hacer para poder obtener la justificación, como lo vamos a leer en los versículos que vienen a continuación, es creer en Cristo. No hay otro requisito. A todo aquel que cree en quién, que cree en nuestro Señor Jesucristo. Ahora entramos al versículo 5. Y yo creo que leí algo que yo escribí, que dice más o menos de la siguiente manera, para que con esto voy a dar paso al versículo 5. La ley es el sistema para obtener la justificación por nuestros propios esfuerzos. Escuche esto. Cristo es la realización perfecta de todo lo que la ley pide, pero también el fin de la ley, convirtiéndose en la vía para alcanzar la justicia para todo aquel que cree. Esa es una paráfrasis
de ese versículo. Se lo voy a leer nuevamente. La ley es el sistema para obtener la justificación por nuestros esfuerzos. Eso lo escribí yo. La ley es el sistema para alcanzar la ley por nuestros esfuerzos. ¿Ah? Dios puso la ley. Y ya vamos a ver en los versículos que siguen que Dios dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Dios dijo, el que haga esto vivirá por esto que hace, por cumplir la ley. Luego, Cristo es la realización perfecta de todo lo que la ley pide. Nosotros teníamos un impedimento y lo seguimos teniendo. No podemos cumplir al 100% la moralidad de Dios. No la podemos alcanzar. No somos capaces de ser moralmente igual a Dios. Que el fin de la ley es que el ser humano sea moralmente perfecto. Es imposible, no lo podemos alcanzar. Pero Cristo es la realización de todo lo que la ley pide, todo lo que usted y yo no podíamos hacer. Pero también el fin de la ley, también Cristo es el fin de la ley, convirtiéndose en la vía para alcanzar justicia para todo aquel que cree. La ley era la forma en la que Dios dijo, así van a vivir. No la podíamos cumplir, Cristo la cumplió por nosotros. Él es la realización perfecta de la ley, que usted y yo no podíamos cumplir, pero Cristo también es el fin de la ley, sirviendo Jesús, sirviendo Cristo de vía, de la única vía aceptable para que nosotros podamos llegar a la perfección, para que nosotros podamos llegar a Cristo, solamente a Dios, a través de Cristo, solamente mediante un acto llamado fe. Y con eso damos pie y damos entrada al capítulo 10, versículo 5. Acompáñeme ahí, capítulo 10, versículo 5. Mire cómo dice. Vamos a ponerle atención a estos versículos, que son muy interesantes, muy bonitos. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Que dice el versículo 4, dice que el fin de la ley es Cristo para justificar a todo el que cree. Es decir, Dios vio la imposibilidad del hombre para cumplir la ley. Pero no quiero ir corriendo, vamos a ir despacio. Nuevamente leemos el versículo 5, présteme atención. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Que haga cuáles cosas? Que haga todo lo que la ley dice. Es decir, vamos a definir una palabra para empezar. Hay una palabra ahí que es interesante y la vamos a definir en el versículo 5. Porque la justicia, esa palabra aparece también en el versículo 4, para justicia. Es decir, que esa es una palabra a la que debemos prestarle atención. ¿Qué es esa palabra justicia? Yo creo que usted ya lo sabe, pero si no lo sabe, encierre esa palabra ahí, enciérrela y escriba ahí a la par de esa palabra. Vamos a entender aquí la justicia como la justificación, como el perdón de los pecados, como la limpieza de nuestro corazón. Eso vamos a entender aquí por justicia. Nuevamente le digo, vamos a entender la justicia como el perdón de nuestros pecados. Vamos a entender aquí la justicia como la limpieza de nuestro corazón. Así vamos a entender la justicia en este contexto. Porque la justicia es la justificación de nuestros pecados. Es decir, el versículo 5 está diciendo que podía ser el hombre justificado, que podía ser el hombre limpio delante de Dios si cumplía la ley. ¿A dónde encontramos eso? Vaya conmigo, por favor. Ponga ahí una señita en Romanos 10:5 y acompáñeme a el capítulo 18, versículo 5 del libro de Levítico. Capítulo 18, versículo 5 del libro de Levítico. Vamos a leerlo. Levítico, Números, Deuteronomio. Es decir, después de Éxodo, Levítico 18:5. Si me cuesta leer, ya le he dicho que me perdone, pero es por la luz que me da justo de frente.
Y no la puedo poner de otra manera porque si no, no nos vamos a ver. Así que 18:5 y lo voy a leer. Voy a leer desde el 4 para que tengamos un poquito de más contexto. Solo un versículo más. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Punto. Y seguido. Hay alguien que firma, por decirlo de esta manera, esta orden. ¿Quién la firma? Dice, yo Jehová, vuestro Dios. Es decir, estoy hablando yo, estoy dando una orden. Versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellas. Yo, Jehová, nuevamente, vuelve Dios a firmar, por decirlo así, ¿verdad? Es como, para que tengamos una idea nada más, es como que esté cerrando la carta y esté firmando diciendo, yo digo. Como cuando usted les habla a sus hijos y usted le dice, aquí vas a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Y por qué? Porque yo digo, punto. ¿Verdad? Y eso es lo mismo que está haciendo Dios aquí, porque yo digo, yo soy Dios, yo soy Jehová, y yo te estoy diciendo que vas a cumplir mis estatutos, y para poder vivir, para que puedas tener vida, para que puedas ser justificado, para que puedas estar limpio delante de mí, dice el Señor, tenés que cumplir estos requisitos. Tardaríamos mucho en ver toda la ley, aunque ya hemos hablado de la ley abundantemente con ustedes en este estudio de Romanos. Pero me llama la atención una cosa. Yo quiero que usted vaya nuevamente al versículo 5 de Levítico. Mire cómo dice. Levítico 5 dice, por tanto guardaréis mis estatutos. Guardar. Primera palabra, guardar. Esa palabra es importante. Eso quiere decir cuidar. Porque cuando usted lo lee, guardar, no tiene como que mucho sentido. Pero cuando yo le pongo la palabra cuidar, que es la traducción que aparece, la traducción correcta, por decirlo de esa manera, no estoy diciendo que guardar sea una traducción incorrecta, pero digamos la traducción más acertada para que tengamos más claridad, diría de la siguiente manera, por tanto, cuidaréis mis estatutos. Ahora tiene más sentido, porque ya no es guardar, sino que ahora es cuidar mis estatutos. Y usted entiende el significado de la palabra cuidar. Cuidar es que usted no va a hacer nada fuera de eso. Cuidar es tratar bien. Cuidar es proteger esos estatutos de cierta manera. ¿Y de qué los va a proteger? De ponerlos por obra. Y ahora dice estatutos. Esa otra palabra, estatutos, también es una palabra bien interesante. Esa palabra quiere decir decretos. La palabra es decretos. En hebreo yo no sé cómo se pronunciará, pero tengo aquí la forma en cómo se escribe, más no sé cómo pronuncia, así que no se lo voy a pronunciar porque es un nombre una palabra bastante rara, pero su traducción quiere decir o significa decretos. Y la última palabra dice, y mis ordenanzas. Es una palabra que en hebreo significa veredictos. Son palabras importantes porque tanto un decreto como un veredicto no se pueden romper. Entonces Dios está diciendo, ustedes van a cuidar mis decretos y mis veredictos. Y un veredicto, si yo no estoy equivocado, creo que así es, lo dictamina un juez con justicia. Y ya dio su veredicto el juez. No, aún no lo ha dado. Estamos esperando que dé su veredicto. ¿Y qué dice el veredicto? Dice esto, esto y esto y esto. Pero lo hace con justicia. Ahora estamos viendo que Dios está dando un veredicto aquí. Y Él está diciendo que debemos cuidar todo lo que la ley dice. Pero hay algo muy interesante. Si usted busca, vaya conmigo por favor al libro de Nehemías. Está después del libro de Esdras, perdón. Después del libro de Esdras, antes del libro de Esther,
ahí para adelantito, busque Nehemías capítulo 9, versículo 29. Nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Entonces estábamos viendo ahorita que dice Dios que debemos poner por obra todos sus veredictos y todos sus decretos. Todos sus veredictos y todos sus decretos debemos ponerlos por obra. Esa es la ley. Eso es lo que Él nos mandó. Vamos a ver. Pero vamos a leer algo interesante aquí. Nehemías 9:29 le dije. Nehemías capítulo 9 versículo 29. Vamos a ver lo interesante de esto. Algo que el hombre demuestra a cada momento. El ser humano demuestra algo. Y es lo que vamos a leer en este versículo 29. Mira cómo dice. Voy a leer desde el 28. Mire cómo dice. Pero una vez más que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, que volvían y clamaban otra vez a ti, y desde el cielo tú oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. 29. Los amonestaste según a que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. La triste historia del ser humano. Dios le puso la ley. En este caso estamos hablando del pueblo de Israel. Dios le puso la ley y el pueblo de Israel decía, sí, la vamos a cumplir. Aquí está diciendo, cuando Dios los castigaba, el pueblo de Israel, ya cansado de sufrir, cansado de tanto dolor, cansado de tanto maltrato por los enemigos, por esto, por lo otro, decía el pueblo de Israel, Señor, hoy sí vamos a cumplir la ley, te lo prometemos. Pero una vez se les olvidaba, volvían otra vez a lo mismo. Volvían de nuevo a lo mismo. Lo voy a hacer un paréntesis para hacer una aplicación para nuestras vidas. Para sacar la parte devocional de esto, que la parte devocional es la aplicación a nuestras vidas. ¿Cuántos de los que están ahorita viendo esta transmisión están diciendo, Señor, te prometo que voy a cambiar, pero por favor, Señor, no vayas a permitir que me enferme ni yo, ni mi familia, ni esto, pero por favor, Señor? Y ahorita usted está en una gran angustia. Y cuando esto pase, ¿va a seguir teniendo la misma actitud delante de Dios? Pregunto y cierro paréntesis. Sigamos. Entonces el pueblo de Israel no podía cumplir la ley por la cual debía vivir, que es lo que está citando el apóstol Pablo allá en Romanos 10. Ahora, vamos a entender otra cosa. Pablo lo que está haciendo es demostrar que el hombre es incapaz de estar a la altura de la justicia de Dios. Repito, Pablo lo que está haciendo al citar a Moisés, ahora usted entiende, ¿verdad? Dios le estaba diciendo, van a vivir a través de la ley. Pero, ¿a cuánto tiempo había pasado desde que Moisés pronunció estas palabras hasta Pablo? ¿Cuánto tiempo habría pasado? Y no habían podido cumplir la ley. No podían vivir por la ley porque no podían cumplirla. Entonces, el apóstol Pablo lo que está haciendo es demostrar que los israelitas, y ahora incluyámonos nosotros, todos los demás seres humanos, somos incapaces de agradar a Dios por nuestra propia justicia, por nuestro propio carácter moral. No podemos ser justificados delante de Dios. Para que tengamos esto un poco más claro, vaya conmigo a Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 12. Vamos ahí. Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 12. Espero que usted tenga su Biblia ahí, hermano. Espero que tenga su Biblia. Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 12. Mire cómo dice. Lo voy a leer para usted. Porque todos, oiga esto, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mire, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en
todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Repito, vuelvo a leer. Maldito todo aquel que no permaneciere en unas cuantas cosas de la ley. No, dice que no permaneciere en todas. El objetivo de la ley era, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Quién dictó la ley? Hasta aquí escuché que me dijeron Dios. ¿Y quién la escribió? Moisés. ¿A quién se la dictó? A Moisés. Como decimos en buen salvadoreño, Moisés recibió las instrucciones del mero mero. De él, del mero mero. De él recibió las instrucciones. Entonces, si era dada una ley por un Dios perfecto, moralmente, un Dios que no tenía ni siquiera un rasgo de imperfección en él, ¿cómo era esa ley? Obviamente era una ley perfecta, porque fue dada por un Dios perfecto. Entonces dice el versículo aquí, nuevamente leo el 10. Mire cómo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Por lo que dice después de la coma, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en el libro escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, el apóstol Pablo, que es quien también escribe esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo les está diciendo, todos ustedes son incapaces de cumplir la ley. Eso se lo estoy resumiendo lo que el apóstol Pablo dice. Versículo 11. Y que por la ley, esto subráyelo para que entienda lo que estamos hablando allá en Romanos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El contraste entre la ley y la fe, que es lo que estamos viendo esta tarde, el contraste entre la ley y la fe. No puede vivir por la fe si quiere ponerle obras a la par. Tiene que vivir por la fe. Ahora, voy a aclarar ese término, el justo por la fe vivirá, aunque lo hice en los estudios anteriores, en los capítulos anteriores. El justo por la fe vivirá no significa lo que nos han mal enseñado y lo que hemos mal aprendido. Está el maestro Aragán en la casa que no sale a trabajar y dice, el justo por la fe vivirá, dándose a ir en una hamaca. Eso no es fe. Usted es un gran Aragán. Usted lo que tiene que hacer es trabajar. Eso no es fe. El justo por la fe vivirá es que está confiado en Dios. Ha puesto su fe en Él. ¿Para qué? Para salvación. En todo el contexto de lo que hemos leído, la fe aquí está obrando para salvación, no para otra cosa. En este contexto que hemos leído. Repito, en este contexto que hemos leído, la fe está obrando para salvación, no para otra cosa. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Vivirá por la confianza que tiene en Dios. En nuestro caso, viviremos por la confianza que tenemos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y mire lo que dice, siempre Gálatas capítulo 3, pero hoy vamos al versículo 2. Esto es lo que quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír o por el oír con fe? ¿Cómo recibimos nosotros? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo obra la salvación? ¿Por las obras o porque un día alguien nos habló y nosotros depositamos nuestra fe en Cristo? Es obvio que porque un día depositamos nuestra fe en Cristo. Volvamos a Romanos. Espero que esté quedando claro esto. Ahora vamos al versículo 6. Mire cómo dice el versículo 6. Mire cómo dice el versículo 6. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo.
¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Lo voy a dejar ahorita hasta ahí y ya lo vamos a leer todo hacia abajo para que podamos tener un poquito más de claridad. Mire cómo dice. Dice versículo, voy a leer los versículos 6 al 8, pero présteme atención para que usted lo lea de esta manera. Lo vamos a leer ahorita sin la parte que está entre paréntesis. Vamos a leer del 6 al 8 sin la parte que está entre paréntesis. Ponga atención. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo. Más que dice, pregunta, ¿verdad? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Pablo está citando nuevamente el Antiguo Testamento y específicamente la ley. Está citando el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 11 al 14. Eso es lo que está citando el apóstol Pablo. Anótelo ahí para que usted lo pueda buscar después ya tranquilito. Ya está citando el apóstol Pablo Deuteronomio capítulo 30 versículos del 11 al 14. Solo se los voy a explicar porque es lo mismo. Lo que acabamos de leer aquí dice en Deuteronomio. Pero usted siempre vaya y busque. No se quede con lo que yo le digo. Vaya y busque en la palabra. Vaya y busque. Entonces, exactamente como se lo leí, sin lo que está en paréntesis, Moisés le dijo eso al pueblo que estaba por entrar a la tierra prometida. Cuando Moisés habla al pueblo en Deuteronomio, hay un dato bien interesante. Siempre, anteriormente, Moisés dice, así ha dicho Jehová, o si no dice, Jehová habló a Moisés. Pero aquí en Deuteronomio usted no va a encontrar eso. Y no es que Dios haya dejado de hablar con Moisés, es que Moisés estaba dando la ley ahora al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida. El pueblo que desagradó a Dios, para no entrar en más detalles, murió en el desierto. Y una nueva generación estaba por entrar a la tierra prometida. Pero esta generación no conocía esa ley. Ahora Moisés les está dando esa ley y les está diciendo que no es una ley difícil de cumplir. Volvamos a leer los versículos, se los voy a ir leyendo despacio y se los voy a ir explicando. El versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Eso lo dice Moisés. Pablo solo lo está citando acá en esta carta. Les está diciendo a Moisés, esta ley no es tan alta como para que la puedas cumplir. No es para que digas, ¿y cómo la vamos a bajar del cielo? Se lo estoy parafraseando en salvadoreño para que me lo entienda. Moisés dice, ¿quién subirá al cielo? Le está diciendo, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esas son las palabras de Moisés. ¿Quién subirá al cielo para bajar esa ley tan difícil de cumplir? No es difícil. Versículo 7. O ¿quién descenderá al abismo? O ¿cómo vas a decir? Decía Moisés. Ay, ¿quién va a subir a traer esa ley? Cuando dice el abismo se refiere al Seol, al infierno, el mundo de los muertos. A eso se refiere. Entonces Moisés estaba diciendo, no vas a poder decir que es tan difícil que hay que bajar al mundo de los muertos para traer esa ley para que la cumplas. Versículo 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ahí lo voy a dejar. ¿Qué es lo que Moisés les estaba diciendo? Tenés la palabra que has oído y la tenés aquí, mira. Y la pronunciás a cada rato, pronuncias esa palabra a cada rato, en tu mente y en tu boca. A cada rato está esa palabra. Eso es lo que estaba Moisés diciéndole al pueblo. En resumidas cuentas, Moisés le estaba diciendo al pueblo, la ley no es difícil de cumplir si le aplican un elemento, y ese elemento es fe. Eso es lo que Moisés estaba tratando de decirle al pueblo de Israel, porque le está diciendo, la tenés en tu mente, ya sabes qué es lo que debes hacer.
Ya sabes, te lo estoy diciendo, qué es lo que debes hacer. No es difícil de cumplir, pero ya la conoces. Solo aplicarle la fe para poderla cumplir, porque el problema de no obedecer a Dios es falta de fe. Ahora voy a volver a leer los versículos del 6 al 8 con lo que está entre paréntesis y lo vamos a explicar. Espero que me estarme dando a entender, amados hermanos, porque a veces no sé si estoy hablando en chino o qué, pero yo espero que sí me esté dando a entender. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Eso Pablo lo agrega, lo que está en paréntesis, lo agrega, valga la redundancia, como un agregado, y dice, esto es para hacer subir a Cristo, para atraer abajo a Cristo. Versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Lo vamos a dejar hasta ahí y ahora lo explico. ¿Qué le acabo de decir? Que Moisés estaba explicándole al pueblo, esto no es difícil de entender, esta ley no es difícil de cumplir, ya la tenés en tu mente, la pronunciás a cada rato, porque los judíos se memorizaban la ley, entonces la tenían en su mente y la pronunciaban con su boca. ¿Qué les faltaba agregarle? Fe. Ahora Pablo está aplicando eso a Cristo y está diciendo, no es difícil de creer. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo? No puedes dudar de Cristo, porque ustedes lo vieron. No puedes dudar de Cristo porque ustedes saben que Él resucitó. No pueden dudar de Cristo porque ustedes oyeron de Él. Ustedes a lo mejor le vieron a Él. No pueden dudar de Cristo. No pueden dudar. Pablo solo está aplicando lo que estaba ya en el Antiguo Testamento a esta carta. Espero que eso esté quedando claro, amados hermanos. Más dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de los muertos. ¿Cómo pueden decir ustedes que no han conocido que Cristo resucitó? Pablo les está haciendo ver, si ustedes ya se dieron cuenta que Jesús resucitó, si ustedes han oído, han visto, conocen el mensaje y han hablado de ese Jesús, y ahora no pueden poner la fe en ese Jesús. Y dice el versículo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra. Mire, Pablo les está diciendo, yo les estoy predicando esa palabra en este momento. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Recuerde que el corazón no es esto, es aquí, es la mente, es el intelecto. Aquí está. ¿Conocían o no conocían el mensaje de Cristo? Claro que lo conocían. No podían decir que no lo conocían. Está en tu corazón. Ahora, mire, ahora va a cobrar sentido el versículo 9 que muchas veces hemos ocupado para evangelizar, pero que nunca hemos entendido. Mire cómo dice el versículo 8, la parte final. Esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué les está diciendo Pablo? Tenés que poner en sintonía tu mente y tu boca. Si los judíos decían, conocemos la ley, si los judíos decían, nos podemos la ley de memoria y la hablaban, tenían que poner en sintonía su mente y su boca. Si tú dices, has hablado de Jesús, si tú conoces ese mensaje, lo único que te falta es creerlo. Por eso dice, mire, si confesares con tu boca, pero para confesar tiene que haber una convicción aquí arriba, mire, aquí arriba tiene que haber una convicción, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A ver, présteme toda su atención ahorita y con mucho amor y con mucho respeto voy a decir esto. Mis amados hermanos que evangelizamos, este versículo no significa que usted tiene que hacer repetir una oración como que es loro a otro. No, no significa eso. No está diciendo eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo todo lo que yo ya le expliqué anteriormente. Conocían el mensaje, lo tenían cerca de ellos, pero no lo creían.
¿Qué es lo que tienen que hacer? Poner en sintonía mente y boca. En sintonía. Yo confieso lo que creo. Y creo que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Eso es lo que creo. Por eso lo confieso con mi boca. Pero no es para que usted le ponga la mano en el hombro a otro y le diga, vaya, repetí esta oración porque mira, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que vos repetí, Señor Jesús, yo te recibo hoy. Mentirosos. Por eso es que vemos un montón de gente en las calles que usted le pregunta, ¿y vos sos cristiano? Sí. ¿Y si te morís hoy, para dónde vas? Al cielo. ¿Pero por qué eso le han dicho que responda? ¿Pero tiene convicción? Ninguna. Cuando usted vaya a evangelizar a alguien, explíquele todos los versículos anteriores, como se los acabo de explicar. Así explíqueselos, para que pueda entender el mensaje completo. Y entonces sí pueda confesar con su boca lo que cree en su mente, en su corazón, que no es aquí, es aquí. Aquí. Aquí donde está el intelecto, donde está la voluntad, donde están las emociones. Aquí. El entendimiento. Espero que haya quedado claro. Versículo 10. Porque con el corazón, aquí arriba, con el intelecto, se cree para justicia. Claro, le voy a repetir lo que le he repetido durante toda la carta a los romanos. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿pecaron con qué? Con su voluntad. Con eso pecaron, aquí arriba. Cuando usted y yo pecamos, ¿con qué pecamos? Con nuestra voluntad. Así que cuando usted recibe a Cristo en su corazón, lo tiene que hacer con toda su facultad mental, con toda su voluntad. Porque con esa misma voluntad que peca, esa voluntad pecaminosa es la que le va a entregar y le va a rendir a los pies de Cristo. Y no solo va a ser Cristo su Salvador, sino también su Señor. No solo su Salvador, porque muchos lo reciben como Salvador, pero no como Señor. Jesús no gobierna sus vidas. Dice nuevamente, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, mire, ahí dice Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Aquí arriba, mire, se cree para justicia. Con esta misma mentalidad pecaminosa, con esta misma mentalidad que estaba muerta al pecado, esta misma voluntad se la entrego a Cristo y Él me da una nueva vida. Y con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Voy y le digo a otros lo que yo ya creí y a través de ellos yo predico salvación. Lo que ya creo, lo predico. Está bien fácil. Lo que ya creo, lo predico. Repito una vez más. Lo que ya creo, lo predico. Para salvación. Aquí. Predico salvación. Lo que tengo aquí, lo predico. Eso es fácil, ¿verdad? Espero que hoy haya quedado claro. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Claro, ¿cómo nos van a avergonzar? Y otro versículo que yo he visto que lo utilizan pero de la patada. Hay una maitra por ahí que ha fiado de la Avon y no tiene para pagar la Avon, la señora. Primero, ¿para qué se metió a fiar? Y entonces cuando está orando, le está diciendo al Señor, Señor, te pido, Señor, que por favor me proveas para pagar la deuda, porque tu palabra dice que todo aquel que en ti cree no será avergonzado. No sirve para eso, no es eso. No seremos avergonzados en cuanto a nuestro pasado. Ya no hay nada que nadie nos reproche, ya no hay nada que nos avergüence, porque al entregarle nuestra mente pecaminosa a Cristo, al entregarle nuestra voluntad pecaminosa, Él nos ha hecho nacer de nuevo y ya no hay nada que nos pueda avergonzar delante de Él ni delante de nadie, porque nos ha dado una nueva vida. Satanás ya no tiene nada de qué acusarte y los demás ya no tienen nada que señalarte, porque tú has nacido de nuevo. No es
para que le digas al Señor que como sos un mal administrador de lo que Dios te ha dado y estás endeudado, no es para que le digas, Señor, tus hijos no serán avergonzados. No es eso. Súper mala interpretación de la Biblia. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Espero que sí. No es para eso. No somos avergonzados en cuanto a nuestro pasado. ¿Qué nos avergüenza ahora? ¿Qué? Si Cristo nos ha hecho nacer de nuevo, no hay nada que nos avergüence. Nadie puede señalarme lo que yo fui, porque ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y vamos terminando en el versículo 12. Porque mire, qué interesante cómo termina el apóstol Pablo esta sección. Porque la otra sección, del 13 para allá, lo voy a dejar para el próximo estudio. No hay diferencia, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Présteme su mente 5 minutos más para explicarle qué quiere decir este versículo. Repito, porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Lo que venimos viendo desde el capítulo 9, que Dios tanto puede amar a gentiles como a judíos. Y aquí pone a los griegos de ejemplo. Dios puede perdonar pecados de judíos y de griegos, de salvadoreños, de hondureños, de donde usted le quiera poner, con una condición. Lo que dice al final el versículo, dice, no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Otra palabra que yo he oído mal usada y mal aplicada. Invocar el nombre del Señor es invocar a Jesús mismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que Él es rico para todos aquellos que le llaman. ¿Y que le llaman para qué? Para pedir perdón y para ponerse a cuentas con Él, invocan su nombre. Le dicen, Jesús, te necesito. Eso es invocar. Eso es lo que el apóstol le está diciendo aquí. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El que llame a Él y le diga, te necesito, reconozco que soy un pecador y te necesito. Hemos aprendido esta tarde, puede ir cerrando su Biblia. Hemos aprendido esta tarde el contraste entre la ley y la fe. La ley, la justicia por la ley dice que debíamos cumplir la ley para ser salvos. La justicia por la fe dice que debemos aplicar o poner nuestra confianza en Cristo para ser salvos. Y terminamos aprendiendo que nuestra mente debe estar en conjunto o debe estar en armonía con nuestros labios. Lo que creo, confieso. Creo que Cristo es mi Salvador. Estoy convencido aquí de que Él es mi Salvador. Le entregué mi voluntad. Le entregué mi voluntad pecaminosa y Él cada día renueva esa mente. Y eso es lo que confieso con mi boca para compartir salvación con otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado esta tarde. Papito lindo, tu palabra es tan profunda, tan amplia, tan extensa que jamás alcanzaríamos a entenderla toda. Pero gracias por lo poquito que nos has iluminado esta tarde. Porque con ese poquito que nos has iluminado, Señor, has llenado nuestro corazón. Si tú estás ahí, del otro lado de la pantalla, y tú nunca le has pedido a Cristo que entre en tu corazón, y tú hoy reconoces que tú eres un pecador o una pecadora, y quieres entregarle tu voluntad a Él, valga la redundancia, voluntariamente, repite esta oración con fe después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón. Límpiame, Señor. Perdóname. Te doy gracias por morir en la cruz por mí.
Salva mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, vaya al cielo contigo. Amén. Si tú hiciste esa oración con fe, tú eres un hijo o una hija de Dios y no hay nada ni nadie que pueda cambiar eso. Nada ni nadie. Bienvenido a la familia de Dios. Señor, gracias por la oportunidad, el privilegio de predicar tu palabra. Te suplico, mi Señor amado, que nos des una buena noche, que nos des un buen descanso para que mañana nuevamente podamos aprender más de ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por haberse unido a esta transmisión. Les recuerdo